Estamos en la mitad del libro, hermanos, en la mitad. Y aquí comenzamos a apreciar lo siguiente. Marcos, como un narrador hábil, marca inmediatamente un contraste. Los primeros 7 capítulos tenían que ver con el servicio del rey siervo, el servicio activo del rey siervo, la compasión del rey siervo. Pero ya desde el capítulo 8 en adelante, Marcos comienza a poner el énfasis en la pasión del rey siervo. Y por eso que más adelante, en el capítulo 8, vamos a encontrar la confesión de Pedro, y vamos a encontrar también que Jesús comienza ya a hablar de su muerte, comienza a hablar de su pasión, comienza a hablar de que tiene que ser traicionado, de que debe ser entregado. Entonces, ya llegamos a esta mitad del libro. Capítulo 8, ahí se encuentra la palabra del Señor. Y el título del sermón de esta mañana es: un maestro compasivo, guías ciegos y discípulos endurecidos. Esas 3 cosas vamos a mirar de esta porción. Un maestro compasivo, guías ciegos y discípulos endurecidos. El texto se encuentra entonces en Marcos capítulo 8, desde el verso 1 hasta el versículo 21. Sigamos atentamente la lectura de la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas setas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 2. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Sin duda esta pregunta Jesús la hace a sus discípulos, pero la palabra de Dios esta mañana nos pregunta a nosotros también: ¿cómo aún no entendéis?
Te invito a inclinar tu rostro y tocar al Señor la iluminación de su Espíritu Santo para nuestra meditación de su palabra. Padre Celestial, nos falta comprender tantas cosas. Inmediatamente, Señor, nos identificamos con esto. Nos falta entendimiento, nos falta comprender. Somos de corazones lentos, Señor. Y aquí estamos una vez más, un domingo más, un culto más, a tus pies, oh Señor. A tus pies para ser enseñados por ti. A tus pies, Señor, para que tú nos recuerdes tu palabra, nos recuerdes tu evangelio, que mediante tu Santo Espíritu sea aplicado a nuestros corazones, que mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser iluminados y transformados por Él, para crecer en conocimiento y en gracia, para comprender, Señor, para crecer, Señor, en temor tuyo, en fe, para crecer también, Señor, en nuestro gozo y nuestra satisfacción en ti. Ahora, Señor, yo reconozco delante de ti, y todos reconocemos, Señor, nuestra completa incapacidad para comprender tu palabra con nuestras propias fuerzas. Por eso rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu ahora con nosotros, y la llenura también de tu Espíritu Santo, para hablar y para escuchar de la manera que a ti te glorifica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una lectura rápida de este pasaje podría inmediatamente dar la impresión de que se está repitiendo el mismo milagro de la multiplicación de los panes y los peces de Marcos capítulo 6, versículo 30 y 34. Ya lo recuerdo, pasamos por ahí. Si nosotros leemos así rápido este pasaje, podríamos asimilar que una vez más se está repitiendo el mismo milagro. Pero hay detalles. Hay detalles muy importantes. Y esos detalles nos revelan y nos explican por qué una vez más Jesús repite el milagro de la multiplicación de panes y peces. Podríamos decir, leyéndolo una vez más, insisto en esto, a simple vista podríamos decir que es una repetición literaria, pero no. Marcos intencionalmente ha dejado nuevamente este milagro, pero revela los detalles de por qué ocurrió. Y ahí, a modo de introducción, me gustaría llamar su atención a lo siguiente. Primero, el texto introduce que este milagro se realiza en aquellos días. Versículo 1. En aquellos días. ¿Cuáles días? Los días donde Jesús estaba ministrando no a judíos en Galilea, sino a gentiles. Recuerden que estamos aún en esta región donde Jesús se encontró con la mujer sirofenicia. Aún nos encontramos en esta región donde le trajeron al sordo y mudo. Aún Jesús está en aquellos días. Aún Jesús está en esta región de los gentiles. Jesús no está en Galilea. Jesús está en la región de los gentiles. Ese es el primer detalle que marca la diferencia. El segundo detalle, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces por primera vez, solamente estuvo un día con la multitud. Aquí el texto nos dice que Jesús ya lleva 3 días. 3 días. Había 7 panes. Aquí el texto nos dice, en versículos 5 y 7, que hay 5. Sobraron menos canastas. Y en Marcos 6 se usa la palabra genérica para pez, mientras que aquí se emplea la palabra pececillo. ¿Saben cuánto? Hay detalles. El número de los que ponieron en Marcos, ¿cuántos fueron? Principalmente 5.000. Acá son 4.000. Incluyendo a hombres, mujeres y niños. Y además, Jesús en el propio pasaje, en los versículos 17 y 21, hace la distinción entre el primer milagro y el segundo milagro. El primer milagro, la multiplicación de los panes y los peces, fue para judíos a los cuales Jesús ve como ovejas
sin pastor. ¿Sí? Este segundo milagro es para gentiles que son invitados al banquete del reino mesiánico. Es decir, una señal dada a los gentiles de que ellos también son convocados, son invitados al banquete del Rey Jesús. Ahí notamos entonces la diferencia. Y ahora respondiendo a la pregunta, ¿por qué entonces se repite el milagro? El texto nos dice lo siguiente. El milagro se repite porque Jesús muestra su compasión con los gentiles, pero también el milagro se repite porque hay algo que recorre todo el libro de Marcos, que es una constante en los discípulos. Los discípulos aún no comprenden. Son lentos para comprender. ¿Por qué entonces Jesús repite el milagro? Díganme, porque los discípulos son como nosotros, pastor. Son lentos para comprender. Les cuesta. Son de corazón lento para comprender. Porque aún los discípulos no comprenden. Comprenden algunas cosas de Jesús. Van aprendiendo progresivamente. Están aprendiendo a confiar en Él progresivamente. Pero aún no lo comprenden todo. Si eso es tan cierto de la vida cristiana. Puedes pasar 20 años del Evangelio, 30 años sirviendo en una iglesia, y aún no sabes el Evangelio de memoria. Y aún no sabes la gracia de memoria, porque la gracia va más allá de tu entendimiento. Por esa razón venimos aquí domingo a domingo, para que se nos recuerde qué cosa, el Evangelio, se nos recuerde la fe, se nos recuerde el arrepentimiento, se nos recuerde quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Por eso estamos acá otra vez. Y por esa razón Jesús repite nuevamente este milagro. Entonces lo que vamos a ver aquí en los versículos 1 al 10, no voy a hacer referencia a cada versículo, sino más bien lo que subyace ahí en esta porción es la manifestación de la compasión de Jesús. Algo que ya se ha ido repitiendo bastantes veces en distintos pasajes. Pero acá surge de manera natural, porque Jesús mismo dice, tengo compasión. Jesús mismo dice, tengo compasión de la gente. A diferencia del primer milagro, ya lo recuerdan, Marcos capítulo 6, en el primer milagro, Marcos dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque sus discípulos lo observaron. Mientras que acá hay una diferencia muy grande. De la propia boca de Jesús surge la compasión. Es Jesús quien dice, tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Tengo compasión de esta multitud cansada y hambrienta. Un detalle que necesitamos acá meditar es lo siguiente. Que esta multitud cansada y hambrienta no clama por compasión. ¿Lo ven? Esta multitud cansada y hambrienta no gime, no levanta la voz por un milagro. Es decir, la compasión de Jesús sale de forma natural y espontánea. Eso es maravilloso. Porque la compasión de nuestro Señor Jesucristo no depende de nosotros. No depende de nuestros ruegos. No depende de que nosotros llamemos la persona a Jesús. Jesús tiene una compasión que es libre y soberana. Mediten esto. No es una compasión motivada por el hombre. No es una compasión reactiva. Es una compasión libre, espontánea y soberana que surge del corazón de Jesús. Y eso también es cierto en la forma en cómo nosotros experimentamos la compasión de Dios día a día. Día a día nosotros aún no pronunciamos una oración completa. Aún no pronunciamos
una petición o un clamor completo. ¿Y qué ocurre? Experimentamos la bondad de Dios. Amén. Sí. Experimentamos la bondad de Dios. Experimentamos la compasión de Dios sobre nuestras vidas. Aun cuando nosotros no hemos pronunciado una petición textual, muchas veces lo hemos vivido así. Muchas veces tal vez saliste de tu hogar, ni siquiera dijiste, Señor, guarda mi viaje, y te encontraste con en medio del viaje una circunstancia difícil, pero experimentaste ¿qué? La compasión de Dios. Amén. La bondad de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, Jesús no responde a un clamor por compasión de esta gente, sino que de su corazón libre y soberano brota compasión. Eso lo aprendemos también en el Salmo 139, versículos 4 y 5. Mira por favor tu Biblia ahí. Salmo 139, versículos 4 y 5. El salmista dice: aún no está la palabra en mi lengua. ¿Dónde es? Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Aún no están nuestras peticiones verbalizadas, aún no surge de nosotros un clamor, pero ¿qué experimentamos? Sobre mí pusiste tu mano. Por detrás y por delante me rodeaste, es decir, estamos rodeados y cubiertos de la compasión de Dios. Sí, hermanos. Pero, ¿qué ocurre? Al igual como nuestros discípulos, nos cuesta. Nos cuesta entenderlo. Muchas veces te sientes como una botella arrojada en el océano. Muchas veces te sientes como una hoja caída de un árbol que es arrastrada al viento por aquí y por allá. Muchas veces sientes que tu vida no tiene sentido, no tiene destino. No obstante, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de la compasión eterna de Dios. Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús responde con esta compasión instantánea? Al mirar a la gente y decir, tengo compasión de ellos. ¿Por qué Jesús responde con esta compasión instantánea? Jesús es Dios. Y la compasión es un atributo moral que se desprende de la bondad de Dios. Dios es compasivo porque Él es bueno. Dios es misericordioso porque Él es bueno. Dios manifiesta su gracia a tu vida porque Él es bueno. Entonces, ¿por qué Jesús dice tengo compasión de la gente? Porque Él es bueno. Él es bueno. Su compasión es inherente, su compasión es natural porque Él es bueno. Entonces, cuando miramos a Jesús multiplicar panes y peces, cuando miramos a Jesús mostrarles la compasión, lo que nosotros podemos apreciar es la naturaleza del Dios verdadero. Dios es bueno, hermanos. Amén. No permitas que tu corazón y que tu mente tengan una imagen distorsionada de quién Dios es. Dios es bueno. Como dice el título de un libro, Dios es bueno a pesar que las circunstancias son oscuras. Dios es bueno. Sí, Señor. Dios es bueno. ¿Qué dice el Salmo 136:1? Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿por qué es misericordioso Dios? Porque Él es bueno. Él es bueno. Su bondad es su naturaleza.
Esa es la razón también por la cual el apóstol Juan nos dice que en Dios no hay tiniebla alguna. Dios es luz, ninguna tiniebla hay en Él. Detengámonos aquí entonces. Dudar de la bondad de Dios, ¿qué es? ¿Qué es dudar de la bondad de Dios? Es difamar, es deshonrar, es calumniar su santo carácter, el cual no tiene ninguna sombra de variación. Cuando dudas de la bondad de Dios, porque las circunstancias que vives son difíciles, cuando dudas de la compasión de Dios porque lo que estás viviendo es duro, entonces lo que tú estás haciendo, hermano mío, es pecar deliberadamente contra el santo carácter de Dios. ¿Lo comprende? Dios es bueno. Sí, Señor. Amén. Ninguna tiniebla hay en Él. Dios es bueno. Pero no solamente Dios es bueno y compasivo para suplir las necesidades de las personas que se encuentran en dificultad, como esta multitud hambrienta. Dios es bueno y compasivo con discípulos torpes. Yo quiero que mire esto en el texto. Jesús acaba de decir esto deberíamos marcarlo en nuestra Biblia. Jesús acaba de decir esto: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Cuando Jesús habla por llenar el espacio, habla por hablar. No, sabemos que su palabra es vida. Sabemos que Él no está jugando. Sabemos que Él no emplea el lenguaje para jugar. Cuando Él habla de verdad. Tengo compasión de la gente. Le dice a sus discípulos: tengo compasión de la gente. Ahora mira el versículo 4. ¿Cómo responden los discípulos? Y aquí tú vas a entender que esta también muchas veces es tu propia naturaleza. Este versículo 4 es una ventana a tu propio corazón. Mira cómo responden el versículo 4 los discípulos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? El buen chileno, ¿no les suena esto a ninguneo? ¿Cómo? Jesús que camina sobre las aguas del mar. Jesús que multiplica panes y peces. Jesús que resucita a los muertos. Jesús que sana a los leprosos. Jesús que devuelve la vista a los ciegos. Jesús que le quita la sordera a un sordo. Jesús que le quita la tartamudez a un tartamudo mudo. Jesús que sana a un paralítico. A ese Jesús se le pregunta: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí? El hermano no entiende lo absurdo que es esto. ¿Lo entiende, no? A ver, así de absurdo es tu corazón. Muchas veces. Sí. Lamentablemente, sí. Entonces, ¿cómo respondieron los discípulos a la manifestación expresa de la compasión de Jesús? Los discípulos responden preguntando con desconfianza, con menosprecio y con dureza de corazón. Ponga atención en la pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Quién es Jesús? ¿Te han dicho así muchas veces? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ah? ¿Quién es Jesús? Es el Señor de la gloria. Es el Señor de la vida. Es el autor de la creación. Es aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y estos discípulos le dicen: ¿de dónde? Ahora, continúe con la pregunta. ¿Podrá, dando a entender el poder
Jesús ha manifestado su poder una y otra vez, y otra vez, y otra vez, delante de esta gente. Sin embargo, ellos dicen, ¿de dónde podrá? Alguien, no Jesús. Tal vez otro profeta en otra región, tal vez otro fariseo, tal vez algún otro maestro de Israel, alguien. ¿Te das cuenta? Desconfianza, dureza, menosprecio. Por esa razón, la respuesta de los discípulos es una ventana a nuestros propios corazones. Y es una ventana a nuestra propia condición espiritual. ¿Por qué, hermanos? Mediten esto. Porque cuando tú te encuentras en dolor, en sufrimiento, en aflicción, cuando te encuentras tú desanimado, desalentado, surge de tu corazón el mismo cuestionamiento. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo haré? ¿De dónde? No, Jesús no tiene poder para transformar mi corazón. No, el Señor, no creo que el Señor me satisfaga. No creo que el Señor me ayude en estas circunstancias. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso surge de nuestro corazón. Surge de nuestro corazón tal cual como surgió de estos discípulos. Ahora, nuevamente, mira lo hermoso de la palabra de Dios. ¿Cómo responde Jesús ante este ninguneo gratuito? Permítame graficarlo de esta manera. Tú eres un padre compasivo, amoroso, generoso, que se caracteriza por suplir las necesidades de tu hijo. Y de pronto tu hijo dice, tengo necesidad de un par de zapatos. Y lo expresa abiertamente en tu casa. Tengo necesidad de un par de zapatos. ¿De dónde podrá llegar ese par de zapatos? ¿Cómo alguien podrá proveerle ese par de zapatos? Tú, como padre que has demostrado ser generoso y compasivo, ¿cómo recibes eso? Como un menosprecio a tu carácter bondadoso, ¿no? Jesús fue menospreciado por sus propios discípulos. Jesús fue ninguneado por sus propios discípulos. ¿Cómo Jesús responde a esa ofensa? Jesús pudo haberlo reprendido duramente. Jesús pudo haberlo reprendido duramente diciendo, ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Jesús pudo haberle dicho, ¿de dónde crees tú, cabeza dura? ¿De dónde crees tú? Jesús pudo haberles dicho eso duro. Pero Jesús no solamente es compasivo con la gente que tiene hambre. Jesús es compasivo con discípulos torpes. Jesús también es compasivo con gente que le cuesta entender. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Versículo 5. Con una pregunta responde Jesús. ¿Te das cuenta? Porque Jesús está abriendo el diálogo. Jesús le responde con una pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. ¿Qué significa esto? Jesús les está haciendo recordar. ¿Cuán importante es esto, hermano? Jesús les está haciendo recordar el primer milagro. Jesús le está haciendo recordar el milagro pasado. Jesús le está haciendo recordar las misericordias pasadas. Jesús le está haciendo recordar la compasión que Él había manifestado antes. Entonces esta pregunta es una invitación a comprender quién es Jesús. ¿Te has preguntado tú muchas veces por qué Dios te hace pasar por a veces los mismos procesos una y otra vez? ¿Se lo ha preguntado, no? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué? Porque necesitas comprender, necesitas aprender quién es Dios en tu vida.
tenemos corazones lentos para aprender. Entonces, la incomprensión aquí es un tema que domina el Evangelio de Marcos. La incomprensión de los discípulos se manifiesta, por ejemplo, cuando Jesús tranquiliza el viento y el mar en el mar de Galilea, ¿sí? Y los discípulos dicen, ¿quién es él? ¿Lo recuerdan? ¿Pero comprenden quién es Jesús? Todavía no. Se maravillan, ¿quién es este? Pero aún no comprenden quién es Jesús. Luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en Marcos capítulo 6, versículo 52, Jesús viene a ellos caminando sobre las aguas, el sermón que predicó el presbítero Darío. ¿Y cómo termina esa historia? Se nos dice que ellos no lograron comprender por qué. Porque aún tenían el corazón endurecido. Aún tienen el corazón endurecido. Luego, en Marcos capítulo 8, más al final de este capítulo, vamos a encontrar a Pedro que dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese mismo Pedro decirle al Señor, no te hagas tanto daño, no vayas a la cruz. ¿Por qué? Porque Pedro no comprende. Aún no comprende. Aún no comprende. Como muchas veces hay cristianos que aún no comprenden que el Evangelio también es cruz. ¿Sí, hermanos? Lentos para aprender. Luego también en la transfiguración, ¿lo recuerdan? Los discípulos guardan silencio porque no saben qué decir, porque están asustados. Estos que constantemente estaban opinando y constantemente estaban hablando de todo, de pronto se quedaron sin lengua, no saben qué decir, porque estaban asustados. Eso se repite en este Evangelio una y otra vez, la incomprensión de los discípulos. Y al final del Evangelio de Marcos, vamos a notar que cuando Jesús es arrestado para luego ser crucificado, ¿qué ocurre con los discípulos? Todos lo abandonaron, sin excepción. Todos huyen. ¿Por qué huyen? ¿Por qué lo abandonan? Porque aún no comprenden. Entonces esta enseñanza es muy profunda para nuestras vidas. Todos estamos aprendiendo. Todos necesitamos aprender. Todos necesitamos seguir creciendo en el conocimiento. Todos necesitamos seguir siendo enseñados por Cristo Jesús. Ninguno de nosotros se ha graduado del Evangelio, ninguno. Todos estamos aprendiendo. Y muchas veces Dios nos hace pasar la lección una y otra vez. Porque Él quiere que nosotros comprendamos que es el Señor de nuestras vidas. Jesús entonces manda recostar a la gente sobre las piedras, dando a entender esta imagen de que Él es el buen pastor que había profetizado Ezequiel, tal cual como dice el profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar, de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Jesús busca a sus ovejas, Jesús también le da reposo y descanso a sus ovejas, y luego Jesús alimenta a sus ovejas. El texto dice: Jesús tomó el pan, lo partió y dio gracias. Es decir, no ministró un milagro como algo mecánico, sino que antes de partir el pan, elevó gratitud. Gratitud. Y el texto dice: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Recuerda la pregunta de los discípulos? ¿Cómo alguien podrá saciar? ¿Qué acaba de hacer Jesús? Sí, hermanos, Jesús sacia, Jesús satisface, Jesús sacia, Jesús satisface. En el primer milagro sobraron 12 canastas, pero en este segundo milagro
¿Cuántas canastas sobraron? 7. 7. 7 en la Biblia siempre será el número de la perfección. No hay satisfacción perfecta fuera de Jesús. Él es la satisfacción perfecta. Cristo es la satisfacción perfecta para el alma hambrienta. Sin Cristo no hay satisfacción. Pero luego de este gran milagro de compasión y de satisfacción, mire por favor los versículos 11 al 13, nos encontramos con otra gente, otro tipo de personas, que no son fariseos. Después de esta manifestación de compasión y del poder de Jesús, surge otra gente que espera a Jesús. ¿Quiénes son? No son pobres, no son enfermos, no son endemoniados, no son necesitados, son religiosos. Fariseos religiosos que tienen la fama de ser los maestros de la ley, que tienen la fama de conocer las Escrituras, que tienen la fama de ser las autoridades de la palabra de Dios. Esta gente espera a Jesús no porque quiere satisfacerse en Él. Esta gente espera a Jesús para tentarle. Dice el texto: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. No están pidiendo una señal para creer. Recuerden que en Marcos capítulo 3 los fariseos acusaron a Jesús ¿de qué? De hacer milagros por el poder de Belcebú. A esa conclusión llegaron. Este hombre hace milagros por el poder del diablo porque está endemoniado. Pero aquí nuevamente vemos este contraste horrible, porque primero se nos mostró una multitud que recibe la compasión de Jesús, pero ahora se nos muestra gente que rechaza a Jesús. Y en esa astucia diabólica, estas personas le dicen a Jesús: muéstranos una señal del cielo y vamos a creer. ¿Por qué Marcos dice aquí que lo hicieron para tentarle? Porque señal del cielo era lo que Dios dio a través de enviar maná cada día. Cada día que caía maná era una señal del cielo. Siguiente señal del cielo: Monte Carmelo. Cuando el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, y así entonces todos los israelitas que estaban ahí se convirtieron y dijeron: Jehová es Dios, no Baal, Jehová es Dios, a Jehová serviremos. ¿Qué quieren entonces estos fariseos? Danos esa señal, danos una señal del cielo para probar tu ministerio. ¿No es acaso que Jesús ya comenzó su ministerio con una señal del cielo? Entonces los cielos fueron abiertos, descendió una paloma y se oyó la voz: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya estaba la señal. Pero más que eso, Jesús mismo es la imagen del Dios invisible. Otro de sus torpes discípulos le dijo: Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y vamos a creer. El que a mí me ve ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Pero esta gente religiosa no cree. Y lamentablemente así también hay muchas personas dentro de las iglesias. Están esperando una señal poderosa para servir a Dios. Hermano mío, eso no va a ocurrir. Domingo a domingo se te predica el Evangelio de Jesús. Y si eso no es suficiente para ti, no hay otro camino. Ahora, ¿por qué Jesús
resiste a estas personas. El texto dice algo muy, muy potente. Jesús, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca. Dijo eso Jesús y se fue. Se acabó. No hay más. Ni una palabra más. ¿Por qué razón Jesús no dio una señal? Número uno, el texto dice que fue para tentarle. ¿Quién se acercó a Jesús durante 40 días pidiéndole señales? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, sube entonces al pináculo del templo y luego lánzate de ahí, porque entonces Dios va a mandar a sus ángeles que te van a proteger y así toda la gente va a creer en tu ministerio. Jesús rechazó a los fariseos, como también rechazó a Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es grave peligro, hermano, cuando usted, apartándose de la palabra, comienza a decir: si me das esta señal, entonces, Señor, voy a servir. Si me das esta señal, entonces, Señor, lo voy a hacer. La fe, la verdadera fe, no pide señales. La fe cree en la palabra. La fe obedece a la palabra. La fe no pide señales para creer. La fe cree a la palabra de Dios. Jesús los dejó. ¿Qué tristeza más grande es? Tenían al Señor de la gloria. Y el Señor los dejó. Así también como el Señor dejó la sinagoga de Nazaret, así también como el Señor también dejó a otros pueblos, así también como el Señor ha dejado a muchas iglesias, muchas congregaciones. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios es cerrada y reina entonces la palabra de Dios. Jesús los dejó. Esto nos recuerda lo que ocurrió días previos ante el diluvio. ¿Qué ocurrió días previos ante el diluvio? Dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué pasó entonces con Jesús y los fariseos? La paciencia de Jesús aquí se agotó. ¿Cómo, pastor? Pero si la paciencia es un don y supuestamente Jesús debe tener paciencia con todos. Cuidado. Este es el Señor de la gloria. Y así como su paciencia se agotó en los días previos al juicio del diluvio, así también aquí su paciencia se agotó y dejó a los fariseos. Se fueron. ¿Por qué? Aquí necesitas distinguir entre dos elementos importantes del ser de Dios y de sus atributos: la paciencia de Dios y la longanimidad. Son distintas. Lo voy a explicar. ¿Por qué necesitamos distinguir esto? Porque pareciera aquí que Jesús perdió la paciencia y se fue. Y podríamos acusarle de: oh, le faltó la paciencia al Señor. Debemos distinguir entre paciencia y longanimidad. La paciencia es el acto constante, continuo de que Jesús, el Dios eterno, retiene el juicio y no lo envía inmediatamente. ¿Por qué? Porque es paciente, ¿ya? Pero ¿qué es la longanimidad? ¿Qué es la longanimidad? La longanimidad es esta paciencia prolongada que se extiende en el tiempo. La longanimidad es esta paciencia prolongada, intensa, que se extiende en el tiempo. ¿Para quién? Para el pueblo del Señor, para sus escogidos. La longanimidad hace que la paciencia de Dios sea perseverante, incluso con discípulos endurecidos. ¿Ve el contraste? Jesús tiene mucha compasión ¿con quién? Con gente que le cuesta entender. Pero con los fariseos,
¿Por qué? Nota la distinción. Paciencia, longanimidad. ¿Has disfrutado la longanimidad de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo el Señor te ha pasado por alto qué? Dureza de corazón, incredulidad, tiempo cuando has estado a oscuras, tiempo cuando has andado con un corazón errante, tiempo cuando has tenido tu mente envanecida. Longanimidad se llama eso. Y ahí el apóstol Pablo nos dice: ¿no es acaso que su paciencia y longanimidad te guían a dónde? Te guían al arrepentimiento. Compasión de Jesús. Compasión de Jesús para discípulos endurecidos. Tan endurecidos estaban estos discípulos, que cuando Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿qué dijeron ellos? Pedro, ¿no trajiste pan? El texto dice, es tragicómico, pero el texto dice que ellos comenzaron a discutir entre sí porque no habían traído pan. ¿Te das cuenta, hermano? Jesús les dice: cuídense de la enseñanza de los fariseos y de los escribas. Y ellos dicen: no digas esto porque no trajimos pan. Hermano, les parece absurdo, ¿no? Bueno, así de absurdo es nuestro corazón. Sí, hermanos. Cuando reciben la palabra de Dios, domingo a domingo, y tú no logras comprender y lo asocias con otras cosas. ¿Te ha pasado, no? No logras comprender la palabra de Dios y la asocias con otras cosas que finalmente son cosas que ya llenan tu corazón. Nos dice esto porque no trajimos pan. No está hablando de eso Jesús estaba utilizando la metáfora de la levadura, así como un pequeño trozo de levadura puede levantar toda una masa y puede levantar toda una masa. Así también las enseñanzas de los fariseos y de los herodianos pueden corromperlo todo. Jesús estaba hablando de esas falsas enseñanzas. Ahora, ¿qué significa esta levadura de los fariseos? Los fariseos tuvieron todas las señales del Mesías. Recuerden que ellos conocían el Antiguo Testamento. Y ellos voluntariamente eligieron ¿qué cosa? No creer. Ellos voluntariamente escogieron decir que Jesús, que hacía todas las señales que se habían anticipado del Mesías, no era el Mesías, sino un hombre poseído por el diablo. Esa levadura de los fariseos. Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuídense de ese tipo de enseñanza, cuídense de rechazar el mensaje de Jesús, cuídense de, teniendo tantas evidencias, mantengan un corazón duro para no creer. Cuídense de esa levadura, le está diciendo Jesús. El segundo ejemplo: cuídense de la levadura de Herodes. Herodes, ¿a quién escuchaba? ¿Y a quién le gustaba escuchar Herodes? Tenía un predicador favorito, ¿no? Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista le llamó al arrepentimiento por causa de su adulterio, Herodes, en lugar de cortar con su adulterio, le cortó la cabeza a Juan. Cuídate también de la enseñanza de Herodes, porque ya sea la enseñanza de los fariseos o la enseñanza de Herodes, es no responder con arrepentimiento y fe al mensaje de Jesús. De ese tipo de levadura estaba hablando Jesús. Pero ellos seguían discutiendo. Nos está llamando la atención porque no trajimos pan. ¿Qué hizo Jesús con estos discípulos? Jesús mira por favor y adora a Dios. Jesús viene una vez más con compasión para ellos. ¿Te das cuenta de esto? La compasión de Jesús es inagotable para con su pueblo. Todo esto en este texto,
Compasión tras compasión, más paciencia, más longanimidad. Jesús viene a sus discípulos y comienza a preguntarles: ¿por qué están hablando que no tienen pan? Estas preguntas son como cañonazos, ¿ya? ¿Por qué están hablando que no tienen pan? Segunda pregunta: ¿no entienden y no comprenden aún? ¿Se endurecieron sus corazones? Fíjense las preguntas que le hace Jesús a sus discípulos. Y luego Jesús comienza a hacer preguntas mucho más incisivas. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Qué deberían responder los discípulos? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oído y no escuchan? ¿Recuerdan cuando partí los 5 panes por los 5,000? ¿Cuántas canastas de pedazos rotos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes por los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos respondieron: 7. Jesús es compasivo aún con sus discípulos endurecidos. Y yo no creo que esta conversación haya sido en un tono duro de parte de Jesús, sino como un tono mucho más compasivo y lleno de misericordia por personas que son duras de entender. Y comenzó a hacer estas preguntas. Aquí tenemos la dureza entonces espiritual de los discípulos. Dureza espiritual. Nosotros, estando dentro de la iglesia, ¿nos podemos endurecer, hermanos? Sí. Al escuchar la palabra de Dios, ¿nos podemos endurecer? Sí. Al ver la provisión de Dios día a día, ¿nos podemos endurecer? Sí. Al caminar y durante años en una congregación, ¿podemos endurecernos? Sí, hermanos, sí, nos podemos endurecer. Nos endurecemos muchas veces en las aflicciones, nos endurecemos en la prosperidad, nos endurecemos cuando nos va bien en la vida, como decía el devocional de esta mañana. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado y comenzamos a endurecernos, tal como estos discípulos, viviendo tantas cosas con Jesús, se olvidaron que tenían a Jesús ahí con él y comenzaron a endurecerse. Esa es dureza espiritual. Ahora, esa dureza espiritual, y aquí necesitamos hacer la distinción, ¿es la misma dureza espiritual de los fariseos? Piensa. Jesús le dijo adiós a los fariseos porque no cachan ni uno. Se subió arriba del bote con sus discípulos que tampoco entienden nada. ¿Dónde está la diferencia? Hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. Porque la dureza de los fariseos es la dureza de rechazar lo evidente. Los fariseos tenían la luz de las Escrituras y ellos a conciencia rechazaron al Maestro. La dureza de los discípulos no es la misma dureza del corazón incrédulo del fariseo. Los discípulos estaban preocupados por cosas terrenales. Los discípulos estaban ansiosos. Los discípulos estaban preocupados por trivialidades. Los discípulos estaban preocupados por cosas materiales. ¿Como qué cosa? No tenemos pan. ¿Cuántas veces tú te has endurecido justamente por eso? ¿Cuántas veces tú te has endurecido por desconfiar en la provisión del día de mañana? ¿Cuántas veces tú te has endurecido porque has olvidado las misericordias de Dios para con tu vida? ¿Cuántas veces tú lo has hecho? Tal como estos discípulos. Entonces, la pregunta de Jesús que le hace a sus discípulos debería a nosotros hacernos temblar y responder con arrepentimiento y con fe. ¿Cómo deberíamos responder a las preguntas de Jesús? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Qué debería responder? Lamentablemente, así es.
¿Tienes oído y aún no escuchas? ¿Cómo debería responder? Sí, sí. Soy tardo para ver. ¿Te has endurecido? ¿Cómo debería responder? Sí, Señor. Lamentablemente, sí, Señor. Ahora, ¿cómo crees tú que Jesús respondería a esa confesión? Conociendo el corazón de Jesús. ¿Cómo crees tú? Piensa conmigo, por favor. Porque estamos llegando al clímax de este pasaje. ¿Cómo crees tú que Jesús respondería a esa confesión? ¿Tienes ojos y no ves? Sí, Señor, no ves. ¿Tienes oídos y no oyes? Sí, Señor, no oyes. ¿Estás endurecido? Sí, Señor, estoy endurecido. ¿Cómo crees tú que Jesús respondería a esa confesión? Compasión, gracia y misericordia. Con compasión, con gracia y misericordia, Él quitaría tu ceguera en un instante. Con compasión, gracia y misericordia, desataría tus oídos para oír. Con compasión, con gracia y misericordia, tomaría ese corazón duro y lo haría pedazos. Conociendo la compasión del Maestro. ¿Qué va a hacer entonces Jesús en el siguiente pasaje? Lo vamos a ver el próximo domingo. Jesús va a sanar a un ciego progresivamente. Y cuando los discípulos vean que Jesús sana a ese ciego progresivamente, los discípulos ahí van a comenzar a ver y van a decir: yo soy como ese. Necesito que Jesús me dé vista. Necesito que Jesús me sane. Porque aún no comprendo todo. Necesito que Jesús trate con mi corazón. El mismo Jesús que abre los ojos a ciegos es el mismo Jesús que te hace entender, que te hace comprender. Guarda en tu corazón. Te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que está debajo de todos estos milagros que hemos visto a partir de este capítulo es la gran profecía de Isaías 35. Que en el desierto se abrirá camino y será llamado camino de santidad. Y aunque transite ahí alguno, por muy torpe que fuere, no se extraviará. Alabado sea Dios. Jesús es compasivo, aún con discípulos duros de entender. ¿Eres uno de ellos? Sí, Señor, lo soy. Vamos entonces en oración ahora y digámosle a Jesús: dame entendimiento. Abre los ojos. Trata conmigo eso. Oremos.